Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Espero que se encuentren bien y disfruten esta presentación del proyecto titulado Diseño de una obra de conservación de suelos en una finca de producción de café en condiciones de alta pendiente ubicada en San Pedro de Tarrazú, San José, Costa Rica. Mi nombre es Mariela Chinchilloreña. La conservación de suelos y la implementación de prácticas que ayuden a mejorar las condiciones presentes en el suelo resultan bastante favorecedoras, tanto para el productor como para la comunidad consumidora de productos agrícolas en general. Hoy en día de lo que es el tema del calentamiento global, el cambio climático y la productividad agrícola son temas que preocupan cada vez más debido a las precipitaciones impredecibles y al aumento de la temperatura, ya que esto pone en riesgo lo que es la seguridad alimentaria, disminuye la calidad del agua, aumenta las probabilidades de deslizamientos, de inundaciones, de pérdida de biodiversidad, entre muchas otras problemáticas. Es por eso que en este trabajo, que a continuación les voy a exponer, lo que se proponen son estrategias de adaptación al cambio climático con el fin de hacer actividades dentro de la finca y diseño de obras estructurales para mitigar los daños del cambio climático. Como objetivo general del proyecto es diseñar una obra estructural de conservación de suelos para el control y la prevención de cárcavas en un terreno de condiciones con alta pendiente y sembrado en café en la zona de San Pedro de Tarrazú, San José, Costa Rica. Como objetivos específicos, mi primer objetivo específico fue definir los factores que están involucrados en el proceso de erosión presente en el terreno. Después diseñar dos propuestas de diseño de obras estructurales que se pueden llevar a cabo para el control y la prevención de las cárcavas en zonas con condiciones de alta pendiente y sembradas en café. Y por último, evaluar las condiciones económicas, sociales y ambientales de implementar estas dos propuestas de diseño en el terreno. El área de estudio, bueno, se encuentra dentro de una cuenca que está ubicada entre el cantón de Tarrazú y el cantón de Dota, específicamente en San Pedro de Tarrazú, en triangulito rojo que se puede observar en la finca del señor Carlos Cordero Fallas. Él presenta la problemática de erosión tipo cárcava, donde en años anteriores, en periodos de estación lluviosa, se ha venido dando la formación de cárcava, la cual a través de los años ha ido creciendo y se ha ido formando nuevas cárcavas. Inicialmente era esta que se encuentra por acá, que ya está con vegetación, pero ha ido creciendo y como se puede ver en la parte superior, también se han ido formando nuevas cárcavas. Bueno, la metodología que yo seguí para este trabajo fue, inicialmente lo que hice fue una caracterización de la zona, empezando por lo que fue la topografía. Yo descargué un modelo de elevación digital de la página la página de la NASA, perdón. Descargué el ALOS Pulsar, que tiene una resolución de 12.5 metros, el cual con herramientas de QGIS lo que hice fue elaborar lo que son las curvas de nivel, calcular la pendiente y las condiciones topográficas para ver cómo se comportaba la topografía en el terreno. Luego lo que fueron los suelos, las características del suelo, por muestreos, por diferentes métodos y utilizando herramientas y el laboratorio de suelo de la Escuela de Ingeniería Agrícola, determiné lo que es la textura, la conductividad hidráulica, la densidad aparente, ¿qué más? El porcentaje de materia orgánica. Lo que fueron las variables climatológicas, descargué de la página Climate Engine, datos mensuales de 20 años para acá, y con un periodo de retorno de 8 años. Lo que hice fue generar con los datos máximos y este periodo de retorno el cálculo de la precipitación máxima, que más adelante me iba a funcionar como precipitación de diseño. Luego pasando a lo que fue la ecuación universal de pérdida de suelo o la RUSLE, hay que calcular lo que son los factores de erosividad, erodabilidad, el factor LS de topografía, la cobertura presente en el terreno y la práctica de conservación que se utiliza en el terreno, en la finca. Con todos estos datos pude comenzar lo que fue el diseño de las propuestas de diseño. La primera propuesta está basada en el diseño de zanjas de infiltración tipo trampa. Luego también se recomienda y se hizo el diseño para cultivos a contorno, barreras vivas y árboles para la sombra y amarre del suelo.
La segunda propuesta lo que consiste es en el diseño de terrazas tipo banco. Se propuso y se diseñó para ser construidas a mano o con maquinaria. También el uso de lo que son barreras vivas y árboles para sombra y amarre de suelo. A estas dos propuestas se le volvió a calcular lo que era el RUS, de la ecuación universal de pérdida de suelo, para valorar el impacto, si se reducía o no la erosión y la pérdida del suelo. Y por último, lo que se hizo es un análisis social, ambiental y económico de estas dos propuestas. Bueno, pasando ya a lo que es la parte de resultados, inicialmente con las condiciones topográficas, bueno, como se puede ver en la siguiente imagen, lo que se trazaron fueron las curvas de nivel cada 5 metros para ver el comportamiento de la topografía. Se tienen alturas desde los 1835 metros como la más alta y la más baja de 1715 metros sobre el nivel del mar. Acá, valorándolo como la topografía, yo decidí dividir el terreno en tres, la cual se puede ver la división en esta imagen, en A1, A2, A3. A esto les calculé la pendiente y se puede notar que el área con mayor pendiente es la que está más próxima a la cárcava, la cual se encuentra por este sector de acá, con una pendiente bastante inclinada de 31%. Pasando a lo que son las características del suelo, inicialmente en la textura con el muestreo y utilizando el sistema de boyucos se obtienen porcentajes de arena de 30, arcilla 32 y limo de 38. Ingresando lo que fue el triángulo de textura, se determinó que la textura presente en la zona de influencia en el área de estudio es de franco arcilloso. Continuando con lo que fue la infiltración, bueno, yo utilicé el infiltrómetro de minidiscos. De acá tracé el gráfico de infiltración donde pude obtener una infiltración básica de 0.93 y utilizando un tiempo base de 7.57 horas obtuve una infiltración acumulada de 28.88 milímetros. Pero como se puede observar en el gráfico, obtuve un coeficiente de correlación de 0.85, 86 redondeado, el cual se considera que no se ajusta suficiente al modelo de regresión, por lo que decidí mejor en este caso buscar un dato teórico en el cual encontré que para el suelo franco-arcilloso se obtiene una infiltración básica de aproximadamente 5 milímetros hora. Continuando con lo que fue la materia orgánica, yo tomé 3 muestras de materia orgánica e hice el método de ignición en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Agrícola. Consultando con profesionales que también utilizan este laboratorio y este método, ellos me comentaron que estaban teniendo un problema con la sobreestimación por este método y un error en el método, digamos, en el laboratorio. Aún así, yo decidí intentarlo y efectivamente tuve resultados con sobreestimación. Por ende, decidí buscar un dato teórico para la zona de Los Santos, en el cual encontré que el porcentaje de materia orgánica en el horizonte A y B, en esta zona, en un estudio que se realizó en la cuenca Pirriz, que es dentro de la zona de estudio, es de 1.57. La densidad aparente obtenida también fue de 1.28 gramos sobre centímetro cúbico. Pasando a lo que es la conductividad hidráulica, yo saqué 3 muestras al área cercana a lo que es la área problemática, en la cárcava, donde obtuve los datos que se encuentran en el siguiente cuadro. Como se puede ver, el primer dato es muy diferente a los otros dos. Entonces, por esta razón, yo decidí utilizar solamente la muestra 2 y 3 y sacar un promedio de este. También hice una investigación en la teoría y si se ajusta más. Acá lo que se puede ver son que se trata de una, ¿cómo se dice esto? Una poca retención de agua y una conductividad lenta. Bueno, con los 20 años de precipitaciones mensuales y un periodo de retorno de 8 años para lo que es la probabilidad, obtuve un dato de precipitación máxima de 525.57 milímetros. Esta precipitación me servirá más adelante como precipitación de diseño para lo que es el diseño de las zanjas y de las terrazas.
Continuando con lo que es la ecuación universal de pérdidas del suelo, a cómo está actualmente el terreno con las condiciones, el factor de erodabilidad tiene involucrado lo que es la materia orgánica, la pendiente, la estructura, obtuve un valor de 0.22 por fórmula. Teóricamente, para un suelo francoarcilloso es de 0.28, como se puede observar es muy cercano, por lo cual yo lo acepté. Luego, con lo que es la erosividad, se saca del manual de la potencial erosivo de la lluvia en Costa Rica, buscando la estación meteorológica más cercana a la zona de estudio. En este caso fue la estación de Copey de Dota. Y para el factor R tenemos un valor de 19.57. La topografía se calculó para las 3 áreas en el terreno y a partir de esto lo que saqué fue un promedio obteniendo como resultado 13.88. La cobertura se utiliza lo que es el cultivo con café y este tiene un valor de 0.30 en lo que es el factor de cobertura. Y por último, las prácticas de conservación. Nada más se tomó en cuenta lo que son cultivos a contorno para pendientes mayores de 25%. Esto nos multiplicado por el área de estudio, de influencia, perdón, en el área de estudio, que es aproximadamente 12.6 hectáreas, se multiplica el resultado del RUSLE y nos da una pérdida promedio de 20.54 toneladas al año. Esto, según la teoría y algunas investigaciones de diferentes autores, corresponde a un riesgo alto de erosión, a cómo se encuentran actualmente las condiciones en el terreno. Bueno, entrando ya a lo que fueron las propuestas de diseño, antes de empezar a diseñar, se necesita saber lo que es la condición hidrológica antecedente, en el cual corresponde a una buena, el grupo de suelos, que corresponde al D, y el número de curva, que en este caso me dio 86. Para lo que es el cálculo de la infiltración potencial y la escorrentidad potencial, los cuales obtuvieron valores de 4.1349 centímetros y 47.9007 centímetros correspondientemente. A partir de esto, lo que se hizo fue el diseño para, digamos, en la división de las 3 áreas en el terreno, pero en realidad tenían condiciones muy similares, por lo que dieron datos muy similares. En lo que se estableció un área de zanja de 7 metros, como se puede observar en la figura, y un distanciamiento de 15 entre hilera de zanja, como se muestra acá. Digamos, la división entre zanja y zanja, la distancia es de 14 metros y entre hilera de zanjas es de 15 metros. Pasando a lo que son las barreras vivas, se determinó que se necesita una barrera viva a lo largo de cada una de las divisiones del terreno. Se decidió utilizar lo que es el zacate limón, debido a que este presenta buenas características de retención de agua, contribuye a las características del suelo y además es de preferencia del dueño de la finca. En el mapa lo que podemos observar es ya instalado, digamos, cómo se vería la instalación de las zanjas y de las barreras vivas sobre el terreno. Por último, siguiendo las recomendaciones de siembra del café, se propone trazar las curvas de nivel cada 2 metros y la distancia entre planta y planta es de 1 metro. Después, lo que son los árboles para sombra y amarre del suelo, se utiliza el poró, que aparece, según teoría, digamos, dentro de los árboles de sombra recomendados por el manual del ICAFE, y también en la zona este es el árbol que más se utiliza y el dueño actualmente prefiere este y ya de hecho tiene sembrado este árbol dentro de su finca. El distanciamiento entre la siembra de los árboles es de 15 por 15 y acá en este mapa, en el segundo mapa, se puede observar cómo ya sería la implementación, esto con el fin como de calcular la cantidad de árboles que se van a necesitar luego para hacer la evaluación económica de cuántos árboles se necesitan obtener. Bueno, ya pasando a la segunda propuesta, es el diseño de las terrazas tipo banco construidas manualmente y construidas con maquinaria. Estos son todos los valores del diseño que llevan, pero más se puede observar con más facilidad como las características de las terrazas en las siguientes imágenes.
construidas en la banco tipo, en las terrazas bancos, perdón, tipo banco, construidas a mano, ya me hice bolas, perdón. El ancho de la terraza es de 5 metros, calculado con una pendiente de 30, el talud de 1.5. Se recomienda en el final de cada terraza la implantación de las barreras vivas y después la construida con maquinaria, el ancho de terraza es 1 metro más ancho que el construido a mano, el talud de 1.7 e igualmente con una pendiente de 30%. Este sería como el diseño o la recomendación de la implementación de las zanjas, esto siguiendo como la topografía, las calles y las curvas de nivel. Ok, lo que fue la ecuación universal de pérdida de suelo ya en las propuestas de diseño. En la primera propuesta, el factor que se modifica es el de la topografía, cambia drásticamente pasando de 13.88 a 3.0851. Esto dio a que la longitud se interrumpe el flujo de agua considerablemente, por lo que al aplicar esto igual a un área de 12.6 hectáreas, se obtiene una pérdida promedio de suelo en el área de 4.56 toneladas por año. Después, en la propuesta 2, lo que se modifica es el factor de prácticas de conservación de suelos, el factor P, ya que se pasa de un factor de 0.9, que correspondía a lo que eran cultivos a contorno, a uno de 0.18, que es cultivos en tipo terrazas, donde se obtiene una pérdida promedio de suelo de 4.11 toneladas. Acá podemos ver que se disminuye considerablemente lo que es la pérdida de suelo, pasando de un riesgo severo, que iba de un rango entre 20 y 50 toneladas por año, a un riesgo bajo, que es de 2 a 5 toneladas por año. Lo que es el análisis ambiental, se llenó el formulario de SETENA de uno, donde se evaluaron riesgos de consumo, afectación, lo que es el consumo y el impacto en el aire, en el suelo, el impacto humano, otros riesgos, obteniéndose un valor CIA o significancia de impacto ambiental de 99. Ajustando este valor se obtiene un valor de 111 y según la clasificación de SETENA corresponde al B2, que es menor de 300, en el cual no se hace una afectación al ambiente, lo único que se necesita es una declaración de compromisos ambientales. En el análisis económico, acá lo que se hizo fue como se consideró lo que era la mano de obra, los materiales, lo que es la restauración de la carga, consultando lo que fue la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, donde se obtuvo que para la primera propuesta el costo de su implementación es de 4.269.000 y para la segunda propuesta de 5.866.000 colones. De luego se consultó con el dueño, el cual dice que él por hectárea lo que produce son de 45 a 50 fanegas, el precio de la fanega es de 100.000 colones y en gastos productivos se le va aproximadamente la mitad, o sea, 50.000 colones. Esto para un área de 12.6 hectáreas, al año estaría percibiendo ingresos de 28.350.000 colones. Tomando el dato de inflación para Costa Rica, actualmente es de 3.6, con esto se calculó lo que fue el BAN y el TIR para la propuesta 1 y 2, en el cual, como se puede ver, resultan ambas propuestas viablemente por la parte económica. Por último, lo que fue el análisis social, es una zona dedicada especialmente a la agricultura, por lo que la pérdida de suelo significa pérdida de fertilidad, de nutrientes, lo que va a hacer que el agricultor cada vez tenga menores rendimientos en el cultivo, menor producción y que tenga que estar invirtiendo cada vez más en agroquímicos, fertilizantes, por ende, más gastos y menos ingresos, empobreciendo cada vez más al agricultor. También con la implementación de las propuestas se genera trabajo
en la construcción. Esto es positivo ya que según datos del INEC en el censo realizado en el 2011, que es el más actualizado, dice que un 48.8% de la población en esta zona se encuentra sin trabajo, por ende sería positivo la implementación de ambas propuestas. Como conclusiones, bueno, la primera es que con las condiciones actuales se está viendo una erosión severa con una pérdida promedio de suelo de 20 toneladas por año, 20.54 toneladas por año. También se refleja lo que es la importancia de la conservación de suelos, ya que con obras así se puede pasar de un riesgo de erosión severa a un riesgo muy bajo. Y también por la parte económica, vemos que ambas propuestas son viables, pero sin embargo, yo recomendaría la propuesta 1, ya que es mucho más económica y se pierde un poquitico más de suelo, pero es mínimo, digamos, valdría la pena, más la pena. La parte social no tiene consecuencias negativas, al contrario, y por la parte ambiental solo se necesita una declaración jurada de compromisos ambientales. Como recomendaciones, primero, iniciar lo que es la restauración de la cárcava. Yo no puse en la presentación lo que es la restauración de la cárcava, ya que lo que recomiendo es seguir el manual del MAC para restauración de cárcavas, que son pasos muy teóricos, entonces no lleva como ningún diseño o ningún cálculo de mi parte. Lo que lo puse fue en el documento escrito y lo que se puede hacer es como una ficha de lo que se le puede pasar al dueño de la finca. Luego, un estudio de suelos, después de que ambas propuestas o cualquiera de las propuestas sea implementada para ver que estén teniendo un impacto positivo en lo que es en la zona de estudio, en el terreno. Si se pueden buscar más alternativas para que más obras de conservación, para que trabajen paralelamente a las ya propuestas, siempre mantener lo que es el mantenimiento, también realizar un estudio de drenaje para asegurarse que se evacúen las aguas correctamente. Y por último, los costos aumentan debido a la compra de lo que es como el zacate limón y los árboles de poró, pero si el dueño pudiera reproducir estas especies, él mismo disminuiría considerablemente los gastos. Y para cerrar, los dejo con esta frase, la cual es muy cierta, que un genio se hace con 1% de trabajo y de talento y 99% de trabajo. Y muchas gracias por su atención. Quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, María. La voy a tener la grabación.